Bien. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy es una introducción a este programa y vamos a revisar las principales herramientas que tiene, ¿de acuerdo? A ver, el día de ayer estuvimos viendo, antes de que pase el temblor, estuvimos revisando estas herramientas y ya no pudimos culminar porque, bueno, ¿no? Por lo que ya conocemos. Entonces vamos a retomar la explicación de estas herramientas para poder, ¿cómo se llama? Eh, Familiarizarnos con la herramienta y obviamente poder trabajar de una manera óptima con el programa. ¿Ya? A ver, voy a dibujar un par de objetos para que ustedes se den cuenta cómo se llama, cómo funcionan las herramientas. ¿De acuerdo? A ver, tengo acá un par de objetos y vamos a ver cómo nos ayuda, por ejemplo, las herramientas de navegación a, eh, en el trabajo, pues, con 3D Max. ¿Da? A ver, en la esquina inferior derecha, nosotros vamos a encontrar un grupo de 8 herramientas, de las cuales de ahí un 50% son las más utilizadas. ¿Qué herramientas encontramos, por ejemplo? La herramienta Zoom. La herramienta Zoom, para qué sirve? Sirve para acercarnos, alejarnos. ¿Ah? Yo puedo estar en una vista, por ejemplo, en la vista top, y con la herramienta Zoom yo puedo, si arrastro hacia arriba, me puedo acercar, y si arrastro hacia abajo, me voy a alejar. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la herramienta Zoom. ¿Ah? ¿Qué otra herramienta encontramos ahí? Por ejemplo, encontramos la herramienta Field of View. ¿Para qué sirve la herramienta Field of View? Field of View es, ¿qué entienden ustedes por Field of View? Campo de vista, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen una cámara y quieren visualizar, por ejemplo, más contenido a través del lente de la cámara, ¿qué hacen? ¿Aumentan o disminuyen el campo de vista? Aumentan, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Otra herramienta que también es de bastante utilidad es esta de acá, que es Pan of View, ¿sí? Con PanView lo que nosotros movemos es la vista, ¿sí? Yo puedo mover, por ejemplo, la vista a uno u otro lado, ¿cierto? Arriba, abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no estoy moviendo los objetos, ¿ah? Una cosa es mover objetos, acción que se realiza con la herramienta seleccionar y mover, y otra cosa es mover la vista, ¿de acuerdo? Son cosas bastante diferentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la herramienta Orbit, ¿ok? En herramientas más antiguas o en versiones más antiguas se llamaba R-Rotate, ¿no? No se llamaba Orbit. ¿Y para qué sirve Orbit? Sirve para rotar la vista. Por ejemplo, yo acá en la vista perspectiva estoy rotando, ¿cierto? Puedo ver los objetos desde otro ángulo. Imagínate, tienes un edificio, estás viendo la fachada y quieres verla por detrás. Entonces, ¿qué haces? Con tu herramienta Orbit agarras y rotas, ¿no? Ya sea en ese sentido o así, ¿no? O sea, por cualquiera de los ejes de la vista puedes rotar, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta de bastante utilidad. Se puede aplicar, bueno, la herramienta Orbit también a las vistas top, front, left u otras que tengan ustedes activas, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque si ustedes rotan la vista top, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Obviamente van a poder visualizar los objetos en 3D, tal como no van a tener una cosa parecida a perspectiva, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tengo perspectiva si voy a estar rotando todas las vistas? Y ya acá pierdo una referencia exacta de la ubicación de los objetos. Entonces, hay que tener estas vistas intactas, ¿no? Sin rotarlas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas nos ayudan a ubicar, a desplazar adecuadamente los objetos a una posición exacta. ¿Ya? Como retorno, como ven, ya no es top, ¿cierto? Ahora es una vista ortográfica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo retorno? Bien sencillo, presionan la tecla T y ya está. Es fácil, ¿no? Por ejemplo, puedo cambiar de una vista a otra con las teclas, ¿no? T viene de top, ¿no? Por ejemplo, F de front, ¿cierto? Eh,
B de button, ¿cierto? Left de izquierda. Y así pueden ustedes cambiar directamente de una vista a otra. En este caso quiero la vista top. Entonces con la tecla T puedo hacerlo directamente. Otra forma de cambiar las vistas es yendo al nombre de la vista acá y eligiéndolo. Y ustedes van a ver las teclas con las cuales pueden acceder. ¿Ya? Es más fácil, cuando ustedes aprenden los métodos abreviados es más rápido, ¿no? Porque eso está haciendo clic y buscar en el menú es una pérdida de tiempo tremenda, ¿no? Cuando uno está trabajando proyectos grandes, obviamente estos atajos nos ayudan un montón. ¿Ya? Pero bueno, para empezar yo creo que es suficiente primero, como dice, pueden hacerlo por acá, ¿no? Ya conforme vayan adquiriendo experiencia en la herramienta, pueden utilizar los atajos. ¿Ok? Entonces, esa es la herramienta rotar, ¿cierto? Entonces, no es recomendable utilizarla por acá. Esta herramienta Orbit no se recomienda mucho para estas vistas, sino para la vista perspectiva. ¿Ya? Ahora, tenemos también la herramienta maximizar vista, ¿sí? Maximizar, minimizar. Si yo, por ejemplo, selecciono una vista y presiono esta herramienta, lo que voy a obtener es la vista maximizada, ¿cierto? O sea, voy a ampliar la vista y obviamente las otras se minimizan, ¿cierto? O desaparece. Puedo retornar al estado anterior presionando nuevamente la misma herramienta. Puedo seleccionar otra vista haciendo un clic sobre esta y también, ¿cierto? Entonces, esta también es una herramienta de gran utilidad. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos también la herramienta Zoom Extends. ¿Zoom Extends para qué es? A ver, imagínense que ustedes han agarrado la herramienta Zoom y se han alejado, ¿no? Han alejado bastante los objetos. Y ahora quieren retornar los objetos a la pantalla, a la vista. Entonces van a tener que estar acercándose o alejándose y van a estar sufriendo ahí. Hay una forma bien fácil de obtener o de acercar los objetos nuevamente a la vista. Y es un Extends. ¿Ok? Igual, yo puedo haberme acercado demasiado y los objetos no sé dónde están, ¿cierto? Entonces, con Zoom Extends los puedo visualizar nuevamente en la vista. ¿Ya? Son herramientas denominadas herramientas de navegación que nos permiten desplazarnos por las vistas, ubicar los objetos y obviamente trabajar más cómodamente en la herramienta. Hay otra herramienta que es Zoom Region, que se utiliza, si se dan cuenta, a ver, cuando seleccionan la vista perspectiva y seleccionan otra vista diferente, cambia una herramienta, ¿no? ¿Qué herramienta cambia? No, no son las mismas herramientas acá, ¿cierto? Hay una que cambia. ¿Cuál es? ¿Ah? A ver, Pacho. Filo View, ¿no? Ya no es Filo View, es ahora Zoom Region, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿eso qué significa? Que yo puedo coger esta herramienta en alguna de las vistas y obviamente me quiero acercar justo a la tapita de acá de la tetera. Entonces selecciono esa área y estoy ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ese es un rayo. Ahora quiero nuevamente lo anterior. ¿Cómo hago? Zoom Stance, ¿cierto? Me quiero acercar a ver acá justo a la boquita de la tetera, entonces ahí, ¿cierto? A ver, acá eso en esta parte no funciona, ¿sí? Solamente funciona en las vistas ortogonales, ¿ok? Muy bien. Entonces, esas son las principales herramientas, ¿ok? Estas dos casi no son muy comunes en su uso. A ver, vamos a continuar, ¿cómo se llama? Con, con las herramientas de acá arriba, ¿ya? La barra de herramientas. Como ven ustedes, es un conjunto bastante amplio y obviamente no vamos a verlos todos hoy día. ¿Por qué? Porque al final muchas de ellas no se utilizan, ¿no?
o rara vez se utilizan, ¿ok? Entonces, por las puras les voy a llenar la cabeza de tantos conceptos, de tantas cosas y al final solamente utilizamos unas 5 o 6 de ahí, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las herramientas más comunes de uso en la barra de herramientas de la parte superior? Por ejemplo, la herramienta seleccionar y mover. Ojo, seleccionar y mover, no es esta de acá, ¿sí? No es Pan View. Es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar con esta herramienta, seleccionar un objeto y moverlo, ¿cierto? En los ejes X, Y o Z, porque también puedo mover acá en la vista perspectiva, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, a ver, cuando seleccionan la herramienta seleccionar y mover, se activan un par de ejes, ¿cierto? Bueno, cuando están en una vista top, front, o left, o right, o back, u otra similar, se activan un par de ejes, ¿sí? Miren, cuando ustedes se ubican, por ejemplo, sobre el eje Y, el objeto solamente se desplaza en el eje Y, ¿cierto? Miren, y por más que yo mueva hacia los costados, el objeto está restringido a un movimiento vertical, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso me permite o me da una facilidad, por ejemplo, en el diseño para poder a veces obtener objetos alineados, ¿sí? De igual forma en el eje X, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono el eje X y desplazo el objeto hacia un costado, obviamente solamente se desplaza en el eje X, ¿no? No se puede desplazar hacia arriba, miren. Por más que yo mueva el puntero de mouse hacia arriba, no se desplaza hacia arriba, ¿ya? Entonces, es una forma bastante útil de poder mover los objetos, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, si me ubico al medio, obviamente puedo desplazar el objeto libremente en cualquier dirección, ¿no? Entonces, eso es importante de conocer con esta herramienta. Para eso sirve entonces la herramienta seleccionar y mover, o select and move. ¿Qué otra herramienta que es importante conocer? Seleccionar y rotar. Entonces, ya hemos aprendido acá cómo mover, ¿cierto? Ahora rotamos. Seleccionamos la herramienta y, por ejemplo, van a aparecer, a ver, dos circunferencias y un par de líneas, ¿cierto? ¿Para qué sirven las circunferencias, por ejemplo? ¿Sí? Es, por ejemplo, para rotar el objeto sobre su eje, ¿cierto? ¿Sí? Miren acá. Ya está. Bueno, he utilizado esta acá arriba, puedo utilizar también esta. La de abajo, lo bueno que tiene es que me da el ángulo de rotación, miren, ¿no? ¿Sí? Me dice, ¿cuántos grados estoy rotando, cierto? ¿Sí? Ya está. Luego tengo estas de acá. Ahora, estas, por ejemplo, ya sirven para rotar en otros ejes. Por ejemplo, mira, como ven, ¿no? ¿En qué eje está rotando? Ahí va cambiando, ¿cierto? En X, ¿no? En el eje X está rotando. Cuando yo roto acá, a ver, observen, ¿ah? Cuando yo roto acá, ¿qué eje es el que está utilizándose como eje de rotación? Z, ¿cierto? Por eso es que cambia ¿no? Como ven ustedes acá, cambia el tercer eje, ¿cierto? El ángulo, ¿ya? Cuando roto acá, a ver acá, ¿qué eje está cambiando de ángulo? El eje X, ¿cierto? Cuando roto acá, ¿qué eje cambia de ángulo? El eje Y, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, esa es ¿cómo se llama? Esa es la utilidad, la funcionalidad que tiene esta herramienta, eh, seleccionar y rotar. Yo acá les hago una pregunta. Si yo quiero rotar exactamente 90 grados en el eje Z, ¿qué hago? A ver, ¿cuál sería la solución más óptima? Exacto, esas son las más por las que vamos a empezar a trabajar por estas clases, ¿no? Las clases iniciales.
Después ya cuando conforme vayamos construyendo cosas complejas, ya vas a requerir de las demás, ¿no? ¿Qué objeto vamos a trabajar? ¿A revisar así la voy yo todavía? Otra de las herramientas que se utiliza bastante en 3D Studio Max es, por ejemplo, la herramienta escalar, ¿cierto? La herramienta escala, ¿no? ¿Para qué sirve la herramienta escala? A veces tú has diseñado, por ejemplo, un objeto y lo tienes en un archivo determinado, ¿cierto? Y resulta que después quieres utilizar ese objeto que has diseñado en esta escena de acá. Y cuando lo importas, ¿qué va a pasar? Ocurre que el objeto es demasiado grande o demasiado pequeño. Entonces, ¿qué vas a hacer? No te vas a poner a construirlo de nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escalarlo, ¿cierto? Tienes que convertirlo a la escala de esta escena. Entonces, para eso tienes esta herramienta, ¿sí? Entonces, yo puedo escalar, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de modificar un parámetro de este objeto, yo puedo incrementar o disminuir el tamaño, ¿ya? Puedo escalar solamente en X, por ejemplo, ¿no? Y ya estaría deformando, ¿sí? El objeto, ¿ya? Entonces, esta es la herramienta que te sirve para eso. Cuando utilizas, por ejemplo, objetos de diferentes escenas, cada escena tiene una diferente escala, entonces, con esta herramienta tú puedes adaptar, por ejemplo, tu objeto al tamaño que tú necesitas, sin necesidad de modificar parámetros o estar redefiniendo, ¿ya? Es prácticamente como un agrandar o disminuir, ¿no? Que existe, por ejemplo, en una herramienta de diseño 2D, tú con los puntos de control del objeto lo agrandas o lo disminuyes, ¿cierto? O le disminuye su tamaño, ¿sí? En este caso, la herramienta para hacer eso es scale, ¿ya? Ustedes habrán visto los planos, por ejemplo, los planos dice escala 1/1000. ¿Qué significa eso? Ya, por ejemplo, hay otras herramientas, además de estas, la que es cuando tú tienes muchísimos objetos, ¿cierto? Imagínate, tienes 100 objetos y vas a ponerte a revisar uno por uno, entonces es complicado. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, seleccionar por nombre, ¿no? Haces clic en la herramienta y acá te va a salir el nombre de los 100 objetos, ¿sí? Te va a aparecer el listado de los 100 objetos, ¿de acuerdo? Y obviamente tú tienes que saber por el nombre de ese objeto, ¿cierto? Si no, y lo seleccionas por acá. A ver, quiero por ejemplo esfera 1, ¿no? Lo selecciono y automáticamente, ¿no? ¿Sí? Esa es, ¿cómo se llama entonces? Una herramienta de bastante utilidad cuando tú tienes una gran cantidad o una enorme cantidad de objetos, ¿de acuerdo? A veces en las vistas están superpuestos, ¿no? Entonces es difícil de, ¿cómo se llama? De poder seleccionar directamente con un clic. Otra forma de seleccionar es esto, miren. Cuando ustedes tienen la herramienta, supongamos seleccionar y mover, yo puedo hacer un recuadrito. Puedo encerrar todo, pero no es necesario en 3D Max. En 3D Max tiene la opción, por ejemplo, para que basta que el área de selección se choque un poquito al objeto y ya lo selecciona. A ver, presten atención acá. Miren, yo selecciono así, miren. ¿Mm? Hago que el área de selección choque a las justas, ¿no? A los objetos que quiero seleccionar ya están seleccionados. ¿Ok? Puedo seleccionar también en eh, de diferentes formas, ¿no? ¿Cómo así? A ver. Acá miren, acá ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto de herramientas o de formas de selección, tipo Photoshop, ¿no? Photoshop tenía, por ejemplo, circular, rectangular, tipo lazo, bueno. Acá igual, miren, tú quieres seleccionar, por ejemplo, un conjunto de objetos que están distribuidos en forma circular, entonces, esta no me sirve, ¿cierto? Esta sí puedo utilizar, ¿de acuerdo? O formando un polígono, este de acá. O una forma así, o tipo, como que estarías seleccionando con un spray también, ¿no? Son, son distintos métodos de selección que existen.
¿de acuerdo? Disponibles en 3D Max. Este de acá vamos a utilizar cuando veamos, por ejemplo, cómo asociar objetos, ¿no? Como una forma de agrupar es esto, ¿no? Enlazar, ¿no? Enlazar o desenlazar o asociar, por ejemplo, a objetos deformadores de espacio. Después, los de por acá son herramientas de alineación, de reflejo y configuraciones en el trabajo. Pero esas que les he mencionado son las más comunes, ¿ya? Estas tres de acá, esta de seleccionar por nombre, el modo de selección, ¿cierto? La región de selección. Y bueno, acá este es si quieres que los objetos se encierren o solamente los roces, ¿no? Ahí es, por ejemplo, para seleccionar ya no funciona ahí, ¿no? Tienes que hacerlo así, ¿cierto? En cambio, ahí, para seleccionar, basta con eso, ¿sí? Muy bien. Ese es el grupo de herramientas de la parte superior que son las más comunes o las que más vamos a utilizar en las primeras sesiones de clase. Otro grupo de herramientas con las que van a trabajar continuamente es obviamente las que están en el panel de comandos, esta de acá, ¿ya? ¿Qué es el panel de comandos? Es un conjunto de fichas que contiene, por ejemplo, herramientas ya prediseñadas o objetos prediseñados que se pueden modelar o insertar en una escena simplemente activando la herramienta y con operaciones sencillas como arrastrar y soltar, ¿sí? Las más sencillas son obviamente las geometrías y las primitivas estándar, ¿cierto? Pero no solamente existen primitivas estándar, también existen, por ejemplo, primitivas extendidas, objetos compuestos, sistemas de partículas, etcétera, 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 ¿sí? ¿Ya? Todo eso existe dentro de la categoría de geometrías. Obviamente dentro del panel crear, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, shapes. ¿Qué son los shapes? Los shapes son formas 2D, ¿sí? Como pueden ver ustedes acá, líneas, círculos, arcos, texto, elipse, donas, bueno, ¿cierto? Estos son objetos 2D a partir de los cuales se construyen objetos 3D. Muchísimos de los modelos que tenemos en el mundo real se construyen a partir de esto, ¿no? Hay una corta cantidad de objetos que se construyen con esto, obviamente, ¿no? Este es uno ¿cómo se llama? Eh, Cuando uno construye formas complejas, obviamente la base de esas formas complejas son las splines, los shapes, ¿ya? Entonces, primero vamos a empezar a trabajar con estos, después ya vamos a empezar a trabajar con estos. Obviamente, incluso uno puede importar modelos de otras herramientas gráficas y a partir de eso, aplicando modificadores, puede ir, ¿cómo se llama? Construyendo diseños bastante avanzados, ¿no? Por ejemplo, a veces me ocurre hacer el logo de la universidad, ¿no? Si voy a hacer el logo de la universidad, alguien diría, profe, y acá no existe una herramienta que diga logo de la UNAM, ¿no? Entonces, ¿y a partir de cuál podría construir el logo de la universidad? Pero ese logo yo lo tengo hecho en Adobe Illustrator o en CorelDRAW, entonces puedo coger ya ese diseño, puedo tomar como base ese diseño que he hecho ya en esas otras herramientas, por supuesto. Si ya los he hecho en CorelDRAW, ya los he hecho en Adobe Illustrator u otra herramienta parecida, lo puedes traer acá al 3D Max y acá lo puedes convertir en 3D. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? En el transcurrir de las clases. ¿Qué más tenemos acá? Ya hemos visto, por ejemplo, los shapes. También hay, por ejemplo, los lights. ¿Qué son lights? ¿Qué significa lights? Luces, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, uno cuando implementa, por ejemplo, imagínense un edificio, entonces tú quieres simular, por ejemplo, la apariencia darle una apariencia realística a ese edificio, ¿ok? A cada ambiente, incluso los faros, por ejemplo, de los postes,
la luz del sol, supongamos, ¿no? O de las estrellas, no sé, se me ocurre. Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Esto, luces, ¿ok? Hay distintos tipos de luces, ¿de acuerdo? Cada una tiene su configuración y tiene sus parámetros. Como pueden ver, por ejemplo, a ver, voy a seleccionar una de las más comunes, una omnidireccional. ¿Ya? Pueden ver ustedes toda la cantidad de parámetros que tiene, ¿no? Todo esto son sus secciones, ¿no? Y cada sección tiene un conjunto de parámetros, ¿ok? Entonces, las luces son complejas, no es sencillo de trabajar. Por ejemplo, cómo trabajar la proyección de sombras, cómo darles, por ejemplo, volumen, ¿no? Cuando ustedes han visto una linterna, ¿cierto? Esa linterna tiene un haz, ¿no? O sea, el field of view a veces se aprecia, ¿cierto? ¿Ok? Como rayos, ¿no? Sobre todo cuando el ambiente no es transparente, hay cierto humo. ¿Han visto ustedes esos faros de las discotecas que proyectan? ¿Cierto? Se ve la luz bonita, ¿no? Es así como un haz de luz bien bacán, ¿no? Entonces, esos efectos se puede hacer con las luces, ¿ok? También vamos a ir viendo poco a poco cómo se hace esos efectos. ¿Ah? Muy bien. Es también un tema bastante interesante el tema de luces. Cómo conseguir iluminaciones y destellos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, cámaras. ¿Qué son las cámaras? Son, al igual como las cámaras del mundo real, ¿no? Son objetos que uno puede crear dentro de una escena y obviamente estos nos van a permitir navegar por nuestro diseño, por nuestra escena que hemos creado, ¿cierto? ¿Sí? Tal como estaríamos en el mundo real, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Cuando ya entremos al tema, vamos a explicar cada uno de los tipos que hay y cuáles son las aplicaciones que tiene cada uno de ellos. Hay otro grupo de elementos que son, por ejemplo, los ayudantes, ¿no? Los helpers, que te sirven, obviamente, para hacer animaciones avanzadas, como el caso, por ejemplo, cuando construyes una mascota o un personaje, un robot, por ejemplo. Entonces, acá este conjunto de objetos te permiten alinear, por ejemplo, los sistemas de huesos que se generan para poder animar de una manera más sencilla. Hay otro grupo, por ejemplo, de herramientas acá que son los Space Warps, ¿no? Los deformadores de espacio, que sirven, por ejemplo, para simular fuerzas dinámicas, por ejemplo, ¿no? Viento, ¿cómo se llama? La gravedad, ¿no? A, a una explosión, por ejemplo, ¿no? Son un conjunto de herramientas que tienen una utilidad bastante alta, ¿no? Cuando uno quiere hacer efectos especiales. Y después hay un grupo más, ya un grupo final de otros conjuntos de herramientas que también te permiten complementar el tema de animación, ¿no? Y otras tareas que uno puede realizar en 3D Max. Eso, por ejemplo, encontramos en el panel Create, el panel Create, ¿ok? Un conjunto bastante amplio, ¿no? Podríamos tomar uno o dos días por cada, no, dos herramientas por clase podríamos agarrar y no acabamos en ciclo, ¿no? Entonces vamos a ver las más importantes, las más comunes capaz y el resto queda para que ustedes investiguen, ¿cierto? Porque si no, no vamos a terminar en todo el ciclo. ¿Qué más vamos a revisar? Por ejemplo, vamos a revisar este panel de acá, el panel modificar, ¿no? El panel modificar, ¿qué contiene? Contiene, por ejemplo, los parámetros de los objetos que ustedes han dibujado, ¿cierto? Las propiedades, los objetos que han insertado en su escena. Y lo más importante acá es la lista de modificadores. Cada objeto o cada tipo de objeto tiene un conjunto de modificadores que puede ser aplicado, ¿cierto? Y esos modificadores, ¿qué vienen a hacer? Son algoritmos, ¿no? Algoritmos que hacen una tarea determinada. Por ejemplo, a ver, voy a colocar acá, voy a seleccionar, que se me ha colgado la máquina, creo. A ver. Ah, no, está bien. A ver, voy a seleccionar Bend, ¿ya? ¿Qué hará Bend, por ejemplo, sobre una esfera? Miren, yo he seleccionado el modificador y ¿qué he hecho? ¿Qué ha ocurrido? Se ha generado un objeto de color naranja alrededor de la esfera, ¿cierto? Y obviamente Bend tiene sus parámetros, ¿cierto?
ángulo, por ejemplo. A ver, voy a ver. ¿Cierto? A ver, también tiene dirección, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo, miren, deformando, estoy modificando la apariencia original del objeto, ¿sí? Entonces ¿cómo se llama? Cada modificador tiene un efecto diferente, ¿cierto? Entonces, esto nos permite, por ejemplo, construir objetos ya mucho más complejos, ¿no? A partir de objetos básicos. ¿Ya? ¿Mm? El Ben lo que hace es doblar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Por ejemplo, cuando quieres obtener un texto circular, ¿no? ¿Qué haces? El texto por defecto es recto, ¿no? Entonces yo quiero doblarlo, entonces, ¿qué utilizo? Bend, ¿ok? Tengo imagínense a ver si me ocurre, tengo un tallo de palmera, entonces lo voy a hacer con un cilindro, ya, muy bien. Ahora quiero darle una inclinación, entonces, como que estaría dobladito, entonces, ¿qué hago? Con bend, ¿no? O sea, el bend tiene una cantidad de usos bastante amplia. Pero esos son los modificadores, hay una gran cantidad de modificadores. Vamos a ir revisando también unos, ¿no? Por ahí algunos. Eh, no todos, obviamente, porque si no también no nos pasamos todo el ciclo viendo los modificadores y no terminamos. ¿Ya? Entonces, acá en esta ficha vamos a encontrar, como les decía, los parámetros de los objetos y obviamente la pila de modificadores que podemos aplicar a esos objetos, ¿sí? Para obtener un determinado efecto, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? Encontramos, por ejemplo, la ficha jerarquía, ¿no? La ficha jerarquía, por ejemplo, te sirve para hacer ciertas configuraciones, por ejemplo, como ajustar el punto pivot, eh, ¿cómo se llama? Eh, aplicar ciertos controladores de movimiento, rotación o escala. Obviamente ajustes eh, para lo que es el trabajo, a veces con estas operaciones, ¿no? ¿Ok? Y acá, por ejemplo, que yo más utilizo siempre es el ajuste pivot, ¿no? ¿Qué es el pivot? Cuando ustedes han rotado, por ejemplo, un objeto acá, ¿ya? Lo estamos viendo rápido, esto no es necesario que lo apunten porque es como un repaso, una visión general, ¿no? De lo que vamos a ir viendo. Después con algún tutorial, por ejemplo, les voy a enseñar más detalladamente paso a paso, cómo se hace el pivot, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando tú rotas, ¿qué ocurre? Este rota siempre por el centro, ¿cierto? A mí me gustaría que rote, por ejemplo, alrededor de esta circunferencia. Entonces, ¿qué haría para que rote alrededor de esa circunferencia? Tendría que mover el pivot, ¿cierto? El punto pivot. A ver, el eje de rotación va a ser el centro de la tetera, ¿sí? Entonces, ahora cuando yo rote, miren, el objeto va a rotar en base a ese centro, ¿cierto? Entonces, ajustes como ese, por ejemplo, se pueden hacer con esta ficha Hierarchy, ¿no? Ajustes, por ejemplo, de rotación. ¿Ya? Después tenemos, por ejemplo, la ficha Motion, ¿no? Animación. ¿Sí? Esta de acá. ¿Para qué sirve la ficha Motion? Cuando trabajemos animaciones, ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo se llama, ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, utilizar esta ficha. Por ejemplo, acá, cuando ustedes hacen una animación de movimiento, se genera un trayecto, ¿de acuerdo? Y ahora, después de haber hecho la animación, ¿cómo puedo ajustar, por ejemplo, el movimiento? Justo a través de esto, ¿ya? Acá puedes configurar, por ejemplo, las trayectorias, ¿no? Quiero, por ejemplo, he diseñado un recorrido para una cámara. Ahora quiero que esa cámara recorra ese recorrido. Igual acá, con, con lo que es controladores se puede hacer ese tipo de efectos, ¿ya? O de animaciones. También acá tenemos un gran conjunto de operaciones que se puede realizar. Este tema es más, la ficha display es más que todo para ocultar, mostrar, ¿no?
un determinado grupo de objetos. Se me ocurre ocultar todas las esferas. Entonces puedo con esta herramienta ocultarlas, ¿no? Solamente quiero mostrar las luces. Ya, ¿sí? Entonces con esto se puede hacer eso. Y hay otro conjunto de utilidades, ¿no? Por ejemplo, está el Max Script, ¿no? Eh, bueno, acá el más utilizado es este acá, el Max Script, ¿no? Que es el editor de código de 3D Max. Eso es en líneas generales el panel de comandos, ¿no? Nos permite crear y obviamente modificar. Y tiene otro conjunto de herramientas que te ayudan a hacer ajustes específicos para tareas determinadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a continuar viendo los parámetros, por ejemplo, de los objetos. ¿Ya? A ver, cuando yo selecciono una esfera y yo me voy, por ejemplo, al panel modificar, allí vamos a encontrar, como les decía yo, los parámetros, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué parámetros tiene una esfera? O propiedades también ustedes le podrían llamar, ¿cierto? Las propiedades del objeto, ¿sí? Lo básico, el radio, ¿no? Entonces acá ustedes pueden, por ejemplo, incrementar o disminuir el radio del objeto, ¿sí? Segmentos. ¿Cuántos segmentos tenía? 32 tenía por defecto, ¿cierto? Ya, muy bien. Le puedo poner más y le puedo poner más, ¿cierto? ¿Qué sensación da o qué efecto da aumentarle segmentos? El objeto se visualiza más con una curva más suave, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Si le pongo, por ejemplo, unos 10, ¿parece esfera? Ya no parece esfera, ¿no? A la pregunta es, profe, ¿cuál es el número ideal de segmentos que debemos colocarle a una esfera? Mientras más mejor. Ya. Falso. Depende de qué estés diseñando. Si estás diseñando, por ejemplo, se me ocurre eh, el mundo, ¿no? Y capaz, no sé, ¿no? Y un conjunto de estrellas o capaz el sol acá, entonces no lo vas a poner al mundo así con esta cantidad de segmentos, ¿no? Se va a ver feo, ¿cierto? Entonces ahí capaz te conviene poner unos 50 segmentos, ¿sí? Entonces ahí eso ya aparece el mundo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si este es el mundo y por ahí hay una estrellita bien lejana, ¿cierto? Entonces a esa estrellita no le vas a poner 50 segmentos, le puedes poner capaz 10 y como va a estar bien lejana, entonces con 10 segmentos, mira, observen acá, con 10 segmentos a esa distancia o con ese tamaño, ¿te das cuenta de que está distorsionada? No, ¿no? Parece que estaría bien, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Si el objeto es pequeño o si el objeto va a estar bastante lejano, entonces no me conviene pues desperdiciar los segmentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras más segmentos tú coloques en tu objeto, es mayor costo computacional. O sea, tú dibujas 1000 de estas esferitas, de seguro que tu máquina va a quedarse sin memoria rápidamente. En cambio, dibuja 1000 de estas, puedes llegar hasta 10.000 probablemente y la máquina te va a seguir funcionando. Entonces, ese es el criterio que ustedes tienen que considerar para poder determinar cuántos segmentos colocar a un objeto. ¿Ya? Si el objeto va a estar cercano y obviamente yo quiero que tenga una buena apariencia, las curvas sean suaves, entonces dale el segmento, ¿cierto? Ahora, si el objeto está lejano,
Y obviamente, si le pones, mira, 32 segmentos, casi no hay mucha diferencia con respecto a 10, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a desperdiciar la cantidad de segmentos? ¿Para qué vas a sacrificar el equipo? Vas a quedarte sin recursos computacionales y que puedes obtener lo mismo con menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que ustedes tienen que tomar. Muy bien. ¿Qué otras propiedades ustedes pueden conseguir, por ejemplo, o pueden modificar acá en el panel modificar? Por ejemplo, acá pueden ustedes configurar esta propiedad que dice hemisphere, ¿cierto? Hemisferio. ¿Sí? Y como ven, ¿qué es lo que hace esa propiedad? Hace como un corte, ¿no? Miren. ¿Sí? ¿Sí? Entonces puedo tener solamente la parte superior o la parte media superior o algo parecido, ¿cierto? Entonces, sin necesidad de aplicar una operación especial con esa propiedad suficiente, ¿sí? También pueden haber, si no he configurado el hemisferio, podría aplicar slice on. Slice on lo que hace es cortar, por ejemplo, ¿no? De una manera diferente, ¿cierto? Y puedo tener una especie de una bolita con corte, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer, por ejemplo, con otras propiedades que tienen por ahí. Esas son, por ejemplo, todas las propiedades que tiene una esfera.